Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Entonces, un par de claridades. Vamos a dejar las preguntas para el fin de la presentación. Hay algunas que serán muy de interés clínico en el que me pueda reservar la opinión, pues porque no soy médico, pues en área de la prudencia y de la ética suelo no meterme en campos que no son de mi control o experticia. Entonces, para que puedan entender algo de ese tipo de respuestas. Entonces, vamos acá. Listo. Entonces, este curso está enmarcado a conocer algunos aspectos de la genética e inmunología del cáncer. En esta primera entrega vamos a abordar muchos aspectos genéticos, el desarrollo del cáncer, la aparición de oncogenes, cómo se alteran los genes supresores de tumores, cómo se desarrollan esto que conocemos como antígenos tumorales o neoantígenos. ¿Listo? Pero para empezar a entender lo que es el cáncer, es importante partir de aspectos básicos de biología celular y molecular. Entonces, una pequeña definición para dar entrada a esto. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hay que tener presente varias características. Uno, que hablar de cáncer es hablar de más de 100 tipos de diferentes alteraciones relacionadas a la genética que varían en comportamiento, respuesta al tratamiento, en agresividad. Se suele pensar como causa principal del cáncer el desarrollo de mutaciones que terminan impactando el ciclo celular, la apoptosis, la reparación del ADN. Como cualquier otra enfermedad posible, el cáncer también está asociado a lo que vamos a llamar unos factores de riesgo, como por ejemplo exposición a carcinógenos, infecciones, inflamación sostenida, crónica. Y por definición general, el cáncer se suele entender como un crecimiento anormal y descontrolado de células que pueden invadir tejidos y propagarse, lo que llamamos metástasis. Es importante hacer una distinción en los aspectos que tienen que ver con las enfermedades autoinmunes, porque esto, aunque parezca obvio, como es una clase que busca ser lo más pedagógica posible, bajaré a definir hasta lo más elemental que pueda. En las enfermedades autoinmunes también vemos un crecimiento anormal y proliferación de muchas células, sin embargo, principalmente lo que tiene que ver linfocitos B y linfocitos T. La diferencia que vamos a encontrar aquí con el cáncer es que esa autoinmunidad está acompañada por la presencia de células que atacan a lo propio y el desarrollo de respuestas mediadas por autoanticuerpos. En el cáncer vamos a ver que esas células que proliferan excesivamente tienden a desarrollar un comportamiento muy invasivo y que, como vamos a aprender el día de hoy, tiene que ver mucho con la carga genética que conlleva el individuo, tanto como la que desarrolla a lo largo de su vida, como la heredada. Entonces, para poder entender este impacto que tiene el cáncer, vamos a lo básico, a explicar primero el ciclo celular para poder entender. Uno no puede estudiar este tipo de alteraciones como el cáncer sin entender primero qué es el ciclo celular. Todas nuestras células, sin excepción, tienen unos patrones de crecimiento y proliferación. Esos patrones de crecimiento y proliferación están bajo el control de un proceso que vamos a llamar ciclo celular. ¿Listo? Ese ciclo celular tiene dos grandes fases. Una fase que vamos a llamar S, que consta de la replicación del ADN. En esta fase se va a garantizar que esos procesos de replicación se lleven a cabo lo más exacto posible. Y una fase M, que es lo que conocemos popularmente como mitosis, donde ese ADN que se ha duplicado se segrega correctamente en las células hijas. Ambos procesos, en caso de fallar, puede dar lugar
a alteraciones que favorezcan el cáncer. Por ejemplo, en la mitosis, una mala segregación de los cromosomas puede conllevar a neuploidías o alteraciones cromosómicas tanto numéricas como estructurales. Entonces, y en la fase S, el ADN cuando no logra replicarse adecuadamente, o sea, desde que quede ADN sin replicar hasta que haya segmentos de ADN con una mala replicación, que en vez de una adenina se incorpore una adenina, todo eso empieza a sumar y empieza a ser acumulado. La evidencia hasta ahora muestra que a lo largo del desarrollo del individuo, las mutaciones que se adquieren, por ejemplo, en la infancia, difícilmente son arregladas en la etapa adulta. Hay estudios donde se han estudiado poblaciones por más de 10, 20 años y muestran que estas mutaciones son acumulables. O sea, esto quiere decir que esas mutaciones que logran darse, ser transmitidas a la siguiente división celular, en esas siguientes divisiones celulares no son arregladas, por lo tanto, el riesgo se va acumulando. Entonces, por eso es importante que en el ciclo celular hay una correcta replicación y una correcta mitosis. Ahora, esas dos fases, tanto S como M, están controladas a su vez por dos fases intermedias, la fase G1 y la fase G2. En algunos libros se suele hablar de una fase G0. Yo en mis clases suelo no usar la fase 0 porque si uno revisa el material bibliográfico, no todos los libros están de acuerdo o utilizan esa G0, por decir que en algunas posiciones la G0 hace lo mismo que la G1 o no hay diferencias sustanciales como para indicar que se tratan de dos fases completamente diferentes. Entonces me voy a limitar a usar la G1, a mencionar la G1 y la G2. Pero en la G1 son lo que llamamos checkpoints. Esos checkpoints o puntos de control van a garantizar que, por ejemplo, todos los elementos necesarios para la fase S se desarrollen. Todo lo que se necesite para la replicación del ADN van a ser expresados y controlados desde la G1 inicialmente. Un elemento esencial de la G1 es que verifique que las condiciones ambientales sean favorables. ¿Cómo así que las condiciones ambientales? Ejemplo, que no hayan condiciones inflamatorias que puedan alterar el desarrollo de la fase S. Hay que entender que cuando se da un proceso de inflamación, hay alteraciones metabólicas. Estas alteraciones metabólicas suelen impactar la producción de especies reactivas de oxígeno. Y la elevación de esas especies reactivas de oxígeno no solo tiene impacto, por ejemplo, a nivel de lípidos, de proteínas, sino que también contribuyen al daño sufrido en el ADN. Por lo tanto, la fase G1 se hace elemental, importantísimo, para garantizar que la replicación del ADN se va a dar bajo unas condiciones óptimas. Una vez se da la replicación del ADN, pasamos a una fase G2. Esa fase G2, además de preparar a la célula para entrar en mitosis, va a verificar que todo el ADN en la fase S haya sido correctamente replicado. Es importantísimo que el ciclo celular no prosiga si la fase G2 no hace una verificación de la fase S. Ya cuando entramos en mitosis, ya estamos hablando de que los cromosomas han sido duplicados y la célula se prepara para segregarlos en las células hijas. Pero aquí viene lo importante. Si bien el ciclo celular es un mecanismo que controla el crecimiento de las células, a su vez, esas fases del ciclo celular están bajo control de otros genes que codifican dos tipos de proteínas importantísimas para la transición de cada una de esas fases, que son los genes que codifican ciclina y los genes que codifican quinasas dependientes de ciclinas. Estas dos proteínas, cuando se unen en complejo ciclina-CDK, van a garantizar que el ciclo celular y cada una de sus fases demore en promedio el mismo tiempo. ¿Listo? Esto es importantísimo porque la célula no puede estar eternamente detenida en una fase del ciclo celular si necesita proliferar. Hay que entender que puede estar al final de su vida media y por lo tanto necesita duplicarse. ¿Cómo actúan estas ciclinas? Lo primero que hay que entender es que cada una de esas fases del ciclo celular
tiene su propio tipo de ciclina. Entonces, en la fase G1 encontramos la ciclina G1S, o sea, es una ciclina que cuando se eleva, la célula entiende que está en la fase G1 y que debe preparar todo. Aquí es importante anotar esto. Cuando se activa la ciclina S, no se activa justo al inicio de la fase S, sino desde casi de la mitad de la fase G1. Esto es importantísimo porque la replicación del ADN es una fase de las que más dura, y lo otro es que el ADN, al ser una hebra bastante extensa, se le necesita garantizar el mayor tiempo posible para su correcta replicación. Entonces podemos ver en esta gráfica que la ciclina S, su concentración se mantiene elevada hasta muy entrado en la fase de la mitosis. ¿Listo? Esto con el objetivo de garantizar que todo el ADN ha sido correctamente replicado y verificado en lo posible. Asimismo, tenemos ciclinas G2 y ciclinas M. Esto lo menciono porque, como pueden ver, la proliferación celular es un mecanismo altamente regulado. No obstante, existe un tercer nivel de control en la replicación de estas células, y es que para evitar que esas ciclinas y esas CDK se activen accidentalmente, existe un mecanismo de activación que es la adición de grupos fosfatos que van a regular el encendido y el apagado de estas ciclinas. Entonces, como ya van aprendiendo, el ciclo celular es un proceso altamente controlado. Por eso no es tan fácil, aunque parezca de acuerdo a la evidencia, que las células se vuelvan cancerígenas. Solo estamos hablando de todo lo que hace la célula para controlar su crecimiento y proliferación y no salirse de control. A su vez, existe otro nivel de control para la activación y desactivación de estas ciclinas, y son estas dos grandes enzimas que vamos a llamar quinasa Wee y fosfatasa CDC25. Esa quinasa Wee y esa fosfatasa CDC25 van a garantizar que esos grupos fosfatos se agreguen adecuadamente. Entonces, como pueden ver, es un control sobre otro control sobre otro control. ¿Listo? Y aquí entra un tipo de genes extremadamente importante, que podemos decirlo, es la última frontera de control que va a tener el ciclo celular, y son los conocidos genes supresores de tumores. En este caso, como vemos acá este ejemplo, P27, cuando el ciclo celular está inactivo y para evitar que haya un proceso de fosforilación accidental, esa P27 sirve para bloquear ese complejo ciclina quinasa. De esta manera, P27 está garantizando que si el ciclo celular no se necesita activar, no lo haga accidentalmente. ¿Listo? Y una vez se manda la señal de proliferación celular, ejemplo, hay en sangre factores de crecimiento epidermal, factores de crecimiento solubles, ya ahí sus respectivos receptores capturan este factor soluble, su ligando, y transmiten la señal al núcleo. Ya ahí sí se da inicio al ciclo celular. Entonces, por ejemplo, P27 es degradado por los complejos de los proteosomas y proceso de ubiquitinación. Si se necesita pasar de una fase a otra, esas ciclinas se degradan, y de esta manera el ciclo celular queda totalmente regulado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante señalar hasta acá? Primero, que cada una de las fases está controlada por sus respectivas ciclinas. Cada una de las fases constituye un punto de control de verificación, tanto de condiciones ambientales como de que la replicación del ADN se haya llevado exitosamente. Es importante entender que si el ADN ha sufrido daño significativo, ese ciclo celular va a entrar en arresto, o sea, se va a detener hasta que sucedan varias cosas. Uno, o el ADN se arregle o la célula determine que ese ADN es inviable, y por lo tanto con un ADN inviable se necesita inducir la apoptosis. ¿Listo? Entonces,
A pesar de todos estos mecanismos de control que les he elucidado hasta aquí, estas células pueden sufrir mutaciones puntuales que afecten esos genes asociados al ciclo celular. Entonces, una de las grandes preguntas que hay hasta la actualidad es, ¿qué tanta mutación se necesita o carga mutacional se necesita para que una célula pase de un estado normal a un estado cancerígeno? La pregunta se responde, como diríamos, o como dirían los abogados, depende. ¿Depende de qué? Primero, de esas mutaciones donde caigan. ¿Listo? No es lo mismo una mutación que cae en una zona no codificante a una zona codificante. Entonces, la mera mutación como tal no es sinónimo de que se va a generar cáncer. Todo va a depender de la región génica donde caiga y el gen que esté afectando. Algunos genes son más susceptibles a ser mutados y afectados en su función que otros, como vamos a ver en la presentación del día de hoy. Lo que sí dicta la evidencia o sugiere es que la acumulación progresiva de mutaciones aumenta cada vez más la probabilidad de desarrollar un fenotipo cancerígeno por parte de las células. ¿Listo? Entonces, esas alteraciones a nivel del ADN pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, por citar un par de ejemplos, puede ir desde la deleción de nucleótidos hasta la adición de nucleótidos. ¿Cuál es el impacto que puede tener tanto de la deleción como la adición de nucleótidos? Que cuando esos genes se transcriban en ARN mensajero, que es el ARN codificante de proteínas, ese ARN mensajero tiene regiones que vamos a llamar marco de lectura. Ese marco de lectura, ¿qué es? Es la secuencia de nucleótidos leída en el ribosoma y que va a interpretar para generar la cadena polipeptídica que va a dar lugar a una proteína o a un péptido. ¿Listo? El tema es que esa secuencia es altamente ordenada. Esto significa que si, por ejemplo, yo aquí retiro un uracilo en el ARN mensajero, porque acá en el gen se afectó una timina, solo retirar un uracilo marca una diferencia significativa en toda la lectura de ese marco de lectura, porque ya no se va a leer, por ejemplo, metionina, lisina, leucina, alanina, sino que al retirar este uracilo, por ejemplo, se pierde el triplete que codifica para leucina. Entonces el ribosoma, cuando llegue a leer este triplete UUU, al perderse esto, ya no va a leer UU, sino va a leer UUG. ¿Listo? Eso es lo que hablamos en genética y en biología molecular como una alteración o una corrida del marco de lectura. Para las células nuestras, eso es extremadamente serio, porque ya la lectura que hará el ribosoma de los tripletes ya no va a ser la misma. Por lo tanto, a nivel de proteína, eso puede afectarse de distinta manera. Uno, puede dar, dependiendo si cae en el marco de lectura o en la región codificadora del gen, por ejemplo, como el promoter, etcétera, puede dar lugar desde productos expresados a la baja o puede dar productos que son modificados. Por ejemplo, una mutación en una proteína que sustituya un aminoácido sencillo como una alanina por una fenilalanina, que es un aminoácido en volumen mucho más grande, puede inducir o favorecer una alteración en el plegamiento de la proteína. Y por bioquímica sabemos que el plegamiento determina la función. Entonces, una alteración en el plegamiento es la diferencia entre que una proteína pierda o gane afinidad por un sustrato, por un ligando, por un complejo proteico. Por lo tanto, va a alterar su función. ¿Listo? O también puede hacer que esas proteínas se expresen en menor proporción a lo que se debería. Para tal fin, las mutaciones pueden impactar de estas formas la acción de las proteínas.
También es importante entender que cuando se afecta una proteína, no estamos hablando solo de que la proteína se está afectando individualmente, sino que también se está afectando la red biológica en la que interactúa esa proteína. Esa red biológica o ruta biológica puede ser una vía de señalización, ¿no? Puede ser una vía metabólica donde un solo gen y el producto de este gen sirve o es redundante a varias rutas biológicas. Entonces, cuando hablamos del impacto que puedan tener las mutaciones en las proteínas y estas a su vez afectar a la célula, no estamos hablando de que va a afectar a una proteína y el efecto se va a mantener restringido o solamente aunado a esa proteína, sino que también va a impactar a toda la vía o ruta biológica de la que haga parte este. Por poner un ejemplo, imaginémonos que el gen que codifica RAS es una proteína de acople intracelular que sirve, como en este caso, de accesorio de receptores, como vemos acá. RAS es una proteína que transmuta la señal que recibe el receptor cuando reconoce su ligando hacia el resto de la vía de señalización para inducir respuestas en el ADN, por ejemplo, supervivencia celular, que se active el ciclo celular, que se altere o modifique el citoesqueleto por si acaso la célula tiene que moverse o desplazarse, mediar el transporte nuclear. Entonces imaginemos por un momento que RAS se muta y adquiere un plegamiento que ya le genera una actividad 100% funcional. O sea, ya no necesita la señal del receptor para activar el resto de la ruta. Entonces vamos a tener que RAS se va a convertir en un oncogen. O sea, una proteína que su gen funcionaba adecuadamente y que sin una señal externa no se activaba, producto de las mutaciones que recibe ese gen, se genera una proteína cuyo plegamiento ya va a favorecer que esa ruta siempre esté activada. Entonces, si tenemos esta ruta siempre activada porque RAS se ha convertido en un oncogen, vamos a tener que el ciclo celular se va a activar, por así decirlo de manera pedagógica, infinitamente. O sea, va a promover que la célula entre en un estado de proliferación exagerado y esa proliferación exagerada no solo va a impactar la cantidad de células que se van a producir, sino que una proliferación acelerada también conlleva a que el ADN tenga menos tiempo de replicación, tenga menos tiempo de reparación y con ello progresivamente se va elevando la acumulación de carga genética y con ello una célula que solo estaba proliferando excesivamente va adquiriendo cada vez más propiedades cancerígenas y estas poblaciones celulares se van volviendo mucho más, por así decirlo, cancerígenas. Entonces, en el cáncer hablamos de que no solamente es la acumulación de las mutaciones, es que estas mutaciones afecten genes precisos que tienen un impacto sobre toda una vía biológica. En este caso, RAS está impactando toda una vía de señalización celular asociado al control del ciclo celular. Por otro lado, estas mutaciones también pueden impactar lo que conocemos como genes supresores de tumores. En este caso, estos genes supresores de tumores son genes que por su nombre, como lo sugiere, controlan que el ciclo celular no se salga de curso. Uno de los más conocidos es P53. Entonces, P53 es capaz de detener el ciclo celular en la etapa G1 si no hay unas buenas condiciones ambientales. Induce la reparación de ADN y muy importante, si ese ADN no tiene, por así decirlo, salvación, es capaz de disparar la apoptosis. De esta manera se evita que esa célula que ya tiene el ADN muy dañado tenga chance de volverse procancerígena. Pero ¿qué sucede? Cuando P57
se muta, todas estas propiedades de protección se pierden. Y como P53 junto con otros guardianes está controlando que esos complejos ciclina quinasa no se activen indiscriminadamente, al ser mutados, pues se está favoreciendo que esos complejos CDK ciclina se activen sin ninguna clase de control. Al activarse sin ninguna clase de control, lo que vamos a tener es una actividad proliferativa excesiva. Ahora, ¿qué nos indica la evidencia? P53 es un gen que es altamente mutable. ¿Mutable en qué sentido? Que si ustedes ven en esta gráfica, esta línea que están viendo acá en amarillo, verde, morado, rojo, es una representación esquemática de la estructura proteica de P53. Entonces tenemos acá lo que se conoce como un dominio de transactivación. Un dominio, vamos a recordar, que es la parte plegable de una proteína asociada a la función. Esto quiere decir que si uno quitara el resto de la proteína, este plegamiento conservaría su función. Y ahí la definición de dominio. Tenemos un dominio de unión a ADN, tenemos un dominio de tetramerización y tenemos un dominio C-terminal. Cada una de estas líneas que ustedes están viendo acá son mutaciones representadas e informadas para P53 asociadas a cáncer. ¿Listo? Entonces vemos que hay mutaciones que pueden ser inducibles por radiación ultravioleta. ¿Listo? Puede ser por ionización, etcétera, por hipoxia, por daño al ADN. O sea, P53 es un gen que se ve afectado como cualquier otro en tipos de mutaciones y que cada vez que se van acumulando estas mutaciones, los dominios se van afectando. Entonces podemos decir acá, ejemplo, si caen mutaciones en este dominio, se va perdiendo la función de transactivación. Por lo tanto, P53 con cada mutación puede ir, si la mutación no es sinónima, ¿qué quiere decir esto? Una mutación sinónima es aquella que, aunque ocurra un cambio de nucleótidos, el aminoácido que se codifica no se ve afectado. Hay que recordar que el código genético es lo que llamamos aberrante o degenerado. Esto significa que más de un triplete puede dar lugar al mismo aminoácido. Por decir un ejemplo, AUU da lugar a prolina, pero AUA también da lugar a prolina. Entonces, el hecho de que se cambie un uracilo por otro nucleótido y el aminoácido no cambie, diríamos que es una mutación sinónimo. Pero muchas de estas mutaciones asociadas a cáncer no son sinónimas. O sea, sí, esto significa que sí hay un cambio en el aminoácido, en la proteína, y esos cambios de aminoácidos constantemente pueden favorecer una pérdida de plegamiento y por lo tanto también una pérdida de función. Todo esto nos pone sobre la base de que cuando hablamos de cáncer, los cánceres, digámoslo así, no son iguales, no son muy comparables entre sí. ¿En qué sentido? Primero que la agresividad de un cáncer va a estar determinado por varios factores. Uno de esos más importantes es el órgano o tejido que estén afectando. ¿Listo? Hay cánceres que son más mortales por el tejido u órgano que afectan. No es lo mismo hablar un cáncer de vías digestivas que un cáncer de vía urinaria. No es que el cáncer de vía urinaria no sea importante, es que la mortalidad asociada varía. Entonces podemos ver en esta gráfica, estos son datos de por allá del 2012, pero es una gráfica altamente pedagógica porque en realidad estas tasas no han variado mucho. Y son datos, o es una gráfica desarrollada a partir de datos de Estados Unidos. Y pues sirve mucho para entender lo que pasa en sociedades como la nuestra, porque nosotros también somos sociedades occidentalizadas. Entonces podemos ver que hay cánceres con un mayor número de casos por año, pero en comparación a ese número de casos por año, la mortalidad asociada es baja. Mientras que tenemos cáncer con con un alto número de nuevos casos por año, pero con una mortalidad asociada, como es el cáncer de vías respiratorias o de las vías digestivas. Entonces, es aquí
donde es importante discriminar que no todos los cánceres son iguales, ¿listo? Además del órgano y el tejido que está afectando, también los genes que se están viendo afectados varían de cáncer a cáncer. Entonces, esas mutaciones, además de todo lo que hemos visto hasta ahora, pueden favorecer la activación de lo que conocemos como oncogenes. Los oncogenes, a diferencia de los supresores de tumores, son genes que se encuentran normalmente silenciados o dormidos. Esa es una expresión que usamos en genética y biología molecular. Cuando están silenciados o dormidos, reciben el término protooncogen. Sin embargo, ellos pueden ser activados por diferentes métodos o por diferentes formas. Ejemplo, por eventos de translocación. Voy a adelantarme un poco y después me devuelvo. ¿Qué es un evento de translocación? La translocación cromosómica es un tipo de aberración estructural. Esta aberración estructural afecta la integridad estructural, como su nombre lo indica, o morfológica de los cromosomas. Acá lo que va a ocurrir es un intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. O sea, ejemplo, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Ese intercambio de material genético puede dar lugar a lo que se conoce como genes de fusión. O sea, el material genético que se pasa de un cromosoma a otro queda tan cercano entre sí, o que se mete en el marco de lectura del gen siguiente, que genera un gen de fusión. Ese gen de fusión tiene un impacto significativo y es que va a generar una proteína, también llamada proteína de fusión, que en condiciones normales no existiría. ¿Listo? Entonces es algo propio asociado al cáncer, producto de una translocación cromosómica, una translocación genética. ¿Qué impacto puede tener ese gen de fusión? Que al expresarse genera una proteína de fusión como se ha descrito para esta proteína conocida como BCR-ABL. Este BCR-ABL es un producto de fusión que, por ejemplo, puede ser expresado en linfocitos B. Aquí también es importante entender que no todas nuestras células, aunque tengan el mismo juego cromosómico que las demás, van a usar los mismos genes. Por lo tanto, el daño que se sufre en un cromosoma no necesariamente va a repercutir en todos los tipos de células, porque no todos los tipos de células utilizan los mismos genes para su función ni nada. En este caso, como en el caso del linfocito B, si utiliza para su función el gen codificante de BCR, produce este producto de fusión BCR-ABL. ¿Y esto por qué es tan malo? Bueno, esto es tan malo porque básicamente esto está generando como si fuera un oncogen. Entonces, este BCR-ABL, al ser activado, fosforilado, va a activar, por un lado, esta vía de señalización RAS, como les explicaba hace un momento, que RAS, como es una proteína que modula la señal entre el receptor y el núcleo. Entonces, en este caso, el receptor está constantemente activando a RAS y esta a su vez está induciendo la expresión, por ejemplo, de ciclina. Al producir la expresión de ciclina, vamos a tener que la célula va a entender que tiene que entrar en ciclo celular constantemente. Pero por el otro lado, ese producto de fusión generado por la translocación, al activar el oncogen, va a inhibir la vía de señalización que activa la apoptosis. Entonces tenemos dos grandes características de la célula cancerígena: una sobreexpresión de elementos que inducen proliferación y una inhibición de las vías de control como la apoptosis. Entonces, por lo tanto, esta es una célula que ya ha adquirido una característica dos características procancerígenas: la tasa de proliferación elevada y la resistencia a la apoptosis. Hoy por hoy, este producto de fusión se ha convertido en un blanco terapéutico
para muchos medicamentos como los que están viendo acá. ¿Listo? Y entonces esto también, conocer este tipo de funciones de estos productos de función, los convierte en blancos terapéuticos, como vemos acá, con una tasa de éxito pues bastante considerable si consideramos que no hacer nada es darle vía libre al cáncer. Entonces, volviéndonos acá. Entonces, listo, ya sabemos que la translocación puede activar oncogenes, pero también la amplificación de genes. ¿Qué es la amplificación de genes? En la amplificación de genes es una aberración estructural que también ocurre en cromosomas, pero acá puede darse entre cromosomas homólogos. Ejemplo, en el par 2, un cromosoma le pasa material genético a otro. Como pasa material genético, hay genes duplicados. ¿Y eso qué tendría de malo? Pues tiene tanto de malo de que va a hacer que ese gen esté sobreexpresado. Y vuelve, y insisto, si es un gen que controla el ciclo celular al estar sobreexpresado, va a ser un gen que va a estimular en exceso la vía de señalización. ¿Listo? Por el otro lado tenemos las mutaciones puntuales. Cuando nosotros hablamos del concepto de mutación puntual, es una mutación que cuando se da, modifica la acción de ese gen. Ejemplo, es una mutación que no es sinónima, o sea, si está generando un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína que se genera como producto de ese gen, o que, por ejemplo, puede caer en la zona promoter del gen, haciendo que se sobreexprese o baje su expresión. Entonces es una mutación puntual que induce un efecto. O que, por ejemplo, puede afectar una diana que module o modifique los procesos de splicing over. Hay que recordar que cuando el ARN se expresa en las células, en las células como nuestra de los mamíferos, ese ARN necesita ser madurado. Tiene unas zonas intrónicas y unas zonas exónicas. Esos intrones y esos exones son procesados por un proceso que se llama splicing over, ¿listo? Y que quitar esos intrones afecta finalmente el marco de lectura que va a leer el ribosoma. Si las mutaciones caen en zonas donde el intrón debería quitarse, puede modificar ese proceso de splicing over. Entonces, en vez de quitarse el intrón, queda, y esa secuencia de nucleótidos que hacía parte del intrón va a ser considerada como parte del marco de lectura. Por lo tanto, puede dar lugar a que se genere un producto diferente al que se debería generar o un producto truncado. O sea, un producto truncado, ¿qué es? Que si el gen que codifica la proteína tiene 200 nucleótidos y codifica una proteína de 100 aminoácidos, los primeros 50 aminoácidos, pues se genera la cadena polipeptídica, pero el hecho de no haber eliminado adecuadamente ese intrón por la mutación, mete un codón de parada. Entonces, el ribosoma siempre va a leer el marco de lectura hasta donde esté el codón de parada. Entonces, en vez de generarse un producto de 100 aminoácidos, se genera uno de 50. Eso es un producto truncado, que para fines metabólicos tiene todo lo malo del mundo, porque va a ser un producto que se está expresando inadecuadamente por no tener capacidad de generar una función, porque puede que esa parte que no se ha codificado contenga los dominios de activación o los dominios funcionales. ¿Listo? Entonces, tenemos cuatro formas de activar un protooncogen. Por translocación, por eventos de amplificación genética, por mutaciones puntuales, ¿listo? Pero estas mutaciones puntuales pueden ser dentro de los elementos de control como el promoter o dentro del gen como el marco de lectura. Entonces vamos a proseguir acá. Ahora bien, si nosotros tomáramos todas las células que hacen parte de un cáncer, hay que tener en consideración esto. Por ahí Eri alzó la mano. Eri, quedamos que las preguntas al final de la charla para
no perder el hilo, ¿vale? Pero lo tengo presente. Entonces, es importante considerar lo siguiente. Uno, estas mutaciones en el cáncer no están ocurriendo homogéneamente en todas las células que hacen parte de él. O sea, no son exactamente clones, aunque hagan parte del mismo cáncer. ¿Esto en español qué significa? Que, por ejemplo, dentro de un tumor vamos a tener células con diferente o una carga mutacional variable. O sea, vamos a tener células con más carga de mutaciones que otras. Esto tiene un impacto significativo y es que a mayor carga de mutaciones, más probable es que sea agresiva esa célula cancerígena. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tumor con células, que listo, ya tenemos que todas son cancerígenas, pero que no todas tienen la misma carga genética, vamos a tener células con más capacidad metastásica que otras. Entonces, cuando este tumor empieza a hacer metástasis, sus células van a adquirir propiedades cancerígenas variables entre sí. Entonces, eso también va a impactar, por otro lado, la eficacia de las terapias, desde la terapia con monoclonales hasta la terapia por quimio. ¿Por qué? Porque las células pueden tener diferentes grados de resistencia, así como nosotros vemos en los microorganismos que algunos son más resistentes que otros antibióticos. Pues en el cáncer sucede algo parecido. No todas las células cancerígenas tienen el mismo grado de resistencia a los tratamientos. Unas pueden tener más resistencia que otras. ¿Listo? Y la evidencia sugiere que esto está intrínsecamente relacionado con el estadio de desarrollo. Entonces, esas cargas de mutaciones pueden ir desarrollando, no te van a desarrollar necesariamente al mismo tiempo. Una célula puede ir adquiriendo pérdida de función de genes o ir acumulando mutaciones a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, cada vez que se adquieran más mutaciones, la capacidad invasiva, la capacidad maligna de esas células cancerígenas va a ir en aumento. Entonces es importante entender esta parte de la genética y el cáncer, y es que el cáncer también evoluciona conforme va adquiriendo nuevas cargas mutacionales. Si vemos esta gráfica, aquí estamos comparando el número de mutaciones en el eje Y con diferentes tipos de tumores y cáncer en el eje X. Como pueden ver, de este lado derecho, cáncer como los melanomas, como el carcinoma colorectal, como el carcinoma de esófago, tienen una mayor carga mutacional descrita que para otros tipos de cáncer, como el neuroblastoma, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos ayuda a entender que cuando queremos hablar de genética en el cáncer, no todos los cánceres son iguales, porque unos van a ser más impactados por los tipos de mutaciones que representan. Que otras. Por ejemplo, vemos que genes como TP53 tiene más proporción de mutaciones que si lo comparamos con otros tipos de cáncer. ¿Listo? Entonces, esto es un aspecto importante, que no todos los genes tienen la misma susceptibilidad a desarrollar o que se les inflijan mutaciones. Y por el otro lado, si vemos acá, cuando comparamos esos genes en cáncer como el adenocarcinoma, carcinoma escamoso, melanoma maligno, carcinoma de células transicionales, vemos que el TP53 sigue siendo el gen más afectado, a excepción del melanoma maligno, que aquí entra el famosísimo BRAF, que es un gen
que mutado está altamente asociado al desarrollo de cáncer. Entonces, hasta aquí, ¿qué vemos? Bueno, primero que no todas las células cancerígenas tienen la misma carga mutacional, o sea, no son homogéneas, son heterogéneas, y esto también impacta en la capacidad cancerígena que ellas van a tener. Dos, que no todos los genes tienen la misma susceptibilidad a ser mutados, ¿no? Y esto también hay que decirlo, también existe una predisposición genética a desarrollar cáncer, o sea, podemos ver que personas con herencia de estas formas genéticas, como el BRCA1, CDH1, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de vías digestivas, cáncer de ovarios, etcétera. Entonces, la carga hereditaria también juega un papel elemental en la predisposición a desarrollar cáncer. Entonces, finalmente, esta carga mutacional va a brindarle a la célula cancerígena propiedades que de otra manera no tendría. Entonces, cuando nosotros vemos el cáncer a la luz de la ecología, esto es una explicación que yo suelo darle a mis alumnos de medicina en primer semestre, que el cáncer puede ser entendido a nivel ecológico. O sea, ¿en qué sentido? En que vemos que unas células normales están mutando y a medida que van mutando van adquiriendo nuevas propiedades morfológicas, nuevas propiedades hasta bioquímicas. ¿Listo? Casi como si se tratara de cualquier otro organismo en cualquier ecosistema. Estamos. Entonces, podemos ver que estas cargas mutacionales pues, le van a permitir adquirir funciones de evasión del sistema inmune, promover y controlar la inflamación, favorecer aún más la inestabilidad genómica, permitir desarrollar inmortalidad a reducir la señalización por apoptosis, ¿listo? Mayor capacidad angiogénica, incluso que antes no tenía. Esta capacidad angiogénica se traduce como la capacidad de formar vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, esos capilares sanguíneos son importantes para la supervivencia del tumor, que le van a permitir dos cosas. Uno, adquirir nutrientes y dos, tener una vía de infiltración hacia el sistema linfático. Evadir los factores de crecimiento, o sea, llega hasta un punto donde, como les mostraba anteriormente, que esos genes asociados a las vías de señalización mutan tanto que la vía de señalización está siempre activada y ya no se necesitan las señales de los factores de crecimiento, ¿no? Ahora bien, ah, ya son las 9:55, bueno, me voy a extender un poco más, espero no ser inoportuno si me extiendo un poco más de la hora que había programado. Listo. Entonces, esa carga de mutaciones también va a dar lugar a la producción de un nuevo tipo de moléculas en los tumores, y es lo que vamos a llamar antígenos tumorales. ¿Listos? Esos antígenos tumorales son moléculas modificadas. ¿Modificadas en qué sentido? Modificadas que pueden ser proteínas que el organismo antes no expresaba o modificaciones de moléculas propias que lo que hacen es sobreexpresarse. Entonces, esas mutaciones van a favorecer la producción de neoantígenos. ¿Listo? Cuando hablamos de neoantígenos, es como lo que hablábamos del gen de fusión BCR-ABL. O sea, eso es una proteína que en estado normal ninguna célula la produce, solo en ese tipo de cáncer. Por eso le llamamos neoantígenos. También esas cargas mutacionales va a inducir que ciertos genes se sobreexpresen o va a elevar o va a despertar genes que solo se activaban en el periodo fetal y producir péptidos oncofetales. Y ya vamos a ver para qué sirven esos antígenos tumorales en el desarrollo del cáncer. ¿Listo? Entonces, esos antígenos tumorales revisten una gran importancia tanto para entender el cáncer como para el desarrollo de terapias. Y ha sido objeto de estudio desde su descubrimiento y caracterización. Y vemos aquí cómo ha avanzado la literatura científica en el estudio de estos
de estos tipos de antígenos. Ahora, esos antígenos tumorales pueden ser de dos clases. Lo que conocemos como antígenos específicos de tumor, ¿listo? Esos antígenos específicos de tumor son antígenos que solo se expresan en el tumor y no en la célula normal. ¿No? Esto, a nivel terapéutico, eh, con miedo a cometer una exageración, es una ventaja, porque nos está dando blancos que son únicos en la célula tumoral, lo que aumenta la especificidad de los tratamientos y por lo tanto evita o reduce el daño colateral a las células normales, que pues sabemos que eso es una fuerte limitación de la quimio y que en ese aspecto el tratamiento con anticuerpos monoclonales, el tratamiento con células CAR, se beneficia de este tipo de antígenos de tumor. Pero por el otro lado también tenemos antígenos asociados al tumor. A diferencia de los antígenos específicos del tumor, estos son antígenos que se expresan tanto en el tumor como en la célula sana. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la célula cancerígena o en la célula tumoral están sobreexpresados. Esto como vemos en este ejemplo. Un caso de esto es lo que conocemos como el antígeno HER2. ¿Estamos? HER2 en los tumores está sobreexpresado como en una relación 10:1, o sea, por cada receptor que se expresa en una célula normal, HER2 en la célula tumoral se expresa 10 veces más. Esto también es una ventaja para la terapéutica. ¿Por qué? Porque si uno administra un monoclonal contra HER2, como HER2 está más sobreexpresado en la célula tumoral tiene más chance de ser reconocida por el monoclonal que la célula normal. No es que la célula normal no vaya a unir el monoclonal, solo que la célula tumoral tiene más posibilidad por la sobreexpresión de ese antígeno asociado al tumor. Entonces, esto es importante entenderlo. Los antígenos tumorales pueden dividirse en dos grandes categorías, si son específicos o son asociados. Específicos que solo se expresan en la célula tumoral y no en la sana, y asociados que se expresan en ambas, pero se sobreexpresan en la tumoral. ¿Listo? Entonces, esos antígenos tumorales también van a variar de cáncer a cáncer. Entonces, hay cánceres que expresan más antígenos asociados al tumor que otros. ¿Listo? Y esto va a variar en el melanoma, en la capacidad tumoral que tenga. ¿Vale? Entonces, estas modificaciones post-traduccionales de antígenos tumorales también guardan una íntima relación. Estas modificaciones post-traduccionales, o sea, esta modificación post-traduccional se traduce en que luego de que la proteína se produce, puede ser modificada. Puede ser modificada. ¿Puede ser modificada en qué sentido? Se le agregan fosfatos, se le agregan carbohidratos, etcétera. Esas modificaciones posttraduccionales pueden dar lugar a que los antígenos se comporten como antígenos tumorales porque son aberrantes. Ejemplo, una sobrefosforilación de un antígeno puede llevar a una sobreactivación de este. ¿No? Y esos antígenos pueden brindarle propiedades funcionales a la célula tumoral que antes no tenían. Ejemplo, este antígeno tumoral conocido como IMP le brinda a la célula tumoral más capacidad de unir o de consumir azúcar que una célula normal. Y hay que entender que producto de esa alteración genética, la célula tumoral, en comparación con la célula normal, tiene alteraciones metabólicas donde la eficacia de oxidación se disminuye y se eleva la producción de lactato. Aunque el lactato pueda ser antes conocido como un producto de desecho de la oxidación de la glucosa o de la fermentación, en el cáncer se ha visto que ese lactato puede favorecer el ambiente microtumoral. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Podemos tener unas 3 preguntas antes de que se cierre el Meet, así que los escucho.
acá me preguntan alguna bibliografía que recomiende. Bueno, si me escriben al correo al que les llegó el enlace, yo les mando el drive que tengo de todo el material de cáncer que tengo, libros, artículos que son clásicos. Es importante entender que si bien un artículo pudo haberse publicado en el 2020, en el 2000, en el 2000, no porque estemos en el 2024 deja de ser importante, porque son, a veces hay publicaciones que se vuelven clásicos para entender ciertos temas. Sí, entonces lo que voy a hacer entonces es enviárselo a todos, aunque no lo hayan solicitado, para que lo tengan ahí a la mano, caso de querer aprender. Entonces les estaré comunicando la próxima clase. Yo creo que la próxima clase sería dentro de 2 semanas, que porfa, para que se vayan programando. Muchísimas gracias por asistir. Espero que hayan entendido y que les haya enseñado algo. Hasta luego. Gracias.